mercado de las artesanías. Pero la gente no está en su trabajo, ¿o qué? La pintura tiene especial, he leído que tiene oro. El jardín se denomina etnobotánico porque parte de las especies que están allí plantadas tienen un significado cultural. Que son las 3 de la tarde sin comer. Buenos días. Último día en Oaxaca. Esta tarde ya nos vamos de vuelta a Tijuana y Tijuana, San Diego. Estamos aquí desayunando ya porque ya hemos hecho la maleta, hemos estado todo preparado para luego ir a hacer el checkout, dejar ahí el equipaje porque tenemos todo el día realmente. El vuelo sale a las 9 de la noche. Las 9 de la noche y todavía nos quedan muchísimas cosas que ver aquí en Oaxaca ciudad. Con la Calina, por supuesto, pero bueno. Y esta noche ya de vuelta para casa. Pero primero vamos a desayunar en este sitio, se llama El Mayordomo, que tiene muy buena pinta, ¿no? Sí, nos lo han recomendado. ¿Quién? Y bueno, estaba en la lista de Juan y luego lo he oído también por ahí. Pues nada, ahora... No te rías, por favor. Qué gran invento la mocheta, ¿eh? Oye, a mí me ha cabido perfectamente. Ya, pero es que yo tengo abierto el del acordeón y no lo puedo cerrar. Bueno, ¿cuál es la primera parada de hoy? La primera parada de hoy es el mercado de las artesanías. Vamos a ver qué tienen por aquí. Venga, parece que hay bastantes puestitos cerrados, la verdad. Pero algo seguro que hay. Uy, 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 peligro, peligro. Peligro, peligro. Esto es increíble, son las 11:15 de la mañana y está la calle a rebosar. Aquí todo el mundo paseando, yendo de un lado a otro, tenderetes, comerciantes. Pero la gente no está en su trabajo, ¿qué? No entiendo nada. ¡Qué Pero hay ajetreo! mucha gente que trabaja en la calle vendiendo cosas. Eso parece. Bueno, hemos llegado al andador turístico. Esto parece que está un poquito más despejado. Igual es por el calorazo que hace aquí. ¿Verdad que es bastante cuñazo, perdón por la expresión, ir andando y este rato agachándote para no chocarte con los... Es que encima los toldos Con los tolditos. están bajitos, porque a ver, nosotros no somos especialmente altos. Yo mido 1,80, ¿tú? 1,70. Y nos vamos chocando con todos lados, porque aquí la verdad que somos bastante altos. En Oaxaca en general son más bajitos que nosotros, entonces los toldos están muy bajos. Y estamos todo el rato ahí comiéndonos los toldos, las cuerdas que los sujetan, etcétera. Pero bueno. Aquí estamos un día más, pero está de día. Que yo creo que tampoco habíamos venido de día. Sin duda es la zona más bonita de Oaxaca para mí esta plaza. Se ve que con las elecciones, que son el 2 de junio, es decir, este fin de semana creo, están aquí de temas políticos a tope. Y hoy han plantado esto aquí en la plaza. Una especie de falla, creo que los van a incinerar. Han puesto las caras de los políticos. Este es el... Y lo han llenado ahí de basura, tal.
parecido? Buah, muy bonita, muy bonita. Realmente creo que es barroco, ¿no? Es espectacular, ¿no? Barroco. Sí, la pintura tiene especial, he leído que tiene oro. O sea, no sé cuánto de oro, pero sí. O sea que todo ese dorado que hemos visto, parte de ello es oro. Luego dicen que los españoles les robamos el oro. Pues ahí lo tenéis. A ver qué broma, México, queremos. Una duda que me surge, a ver si hay algún oaxaqueño o mexicano que vea este vídeo. Estamos a 347 grados Celsius y va todo el mundo con vaqueros por la calle. Entiendo que es para que no les dé el sol y no quemarse, pero ¿hay algún otro motivo que me esté perdiendo? Porque es que con ese calor, el solano que está pegando, yo obviamente voy con shorts, no sé si se ve aquí. Pero, ¿por qué? Que alguien me lo explique, por favor. Bueno, hemos llegado al jardín etnobotánico de aquí de Oaxaca. Para visitar este jardín tiene que ser una visita guiada, que empieza creo que cada media hora. Ahora mismo son las 11:40 y el siguiente tour sale a las 12. Han dicho que tiene un aforo limitado de unas 30 personas, así que nos hemos quedado aquí para no perdernos la próxima visita, porque esta era una de las cosas que teníamos que hacer. Bueno. Aquí están preparados para todo. Te dan sombrero de cortesía. ¿Por qué? Pues porque mira el solaco que pega. Ahí lo veis. ¿Qué tal nos queda? Bien, ¿no? ¿Has puesto ya bien el sombrero, no? Sí. Ya Me había puesto al revés. lo Sí, llevaba- y me dice, ¿el sombrero cómo te lo has puesto? Digo, Parecía un caracono, vamos. Y efectivamente, en el Jardín Etnobotánico de Oaxaca está permitido tomar fotos, pero no grabar, así que no pude hacer muchos vídeos. Pero bueno, os cuento un poquito lo que vimos y os pongo algunas fotos. Y es que el jardín tiene derechos de autor y tienes que pedir permiso al Ayuntamiento de Oaxaca si quieres usar sus imágenes. El jardín forma parte del Centro Cultural Santo Domingo, que ocupa el antiguo convento que fue construido en los siglos XVI y XVII para los frailes dominicos. El terreno del jardín fue parte de la antigua huerta del convento. El jardín se denomina etnobotánico porque parte de las especies que están allí plantadas tienen un significado cultural. Por eso ellos mismos dicen que Oaxaca no solo es la entidad donde viven más grupos étnicos y donde se hablan más lenguas indígenas, es también el estado donde existen más especies de plantas y animales. Estamos aquí haciendo el pase de modelos. Iban pasando, estaban todos los hombres a un lado, las mujeres al otro para hacer la foto que os voy a poner aquí para que la veáis abajo. Ya el colmo del turismo ya masificado, en fin, es lo que hay. Bueno, ahí atrás lo tenéis, el jardín etnobotánico, en el que te cuentan un poco la historia de las plantas de la región y el significado para las gentes de aquí. Ahora, como nos va a dar insolación, vamos a intentar pillar algo de agua y quizá una cervecita o vamos a comer porque ya es la 1:20 y todavía tenemos alguna cosita que ver. Pero bueno, seguimos. Había una guiri, para los que no sepáis lo que es una guiri es como llamamos en España al típico turista que no habla español y que encima es muy molesto porque no sabe comportarse en público y demás. Pues había una de esas en nuestro tour que le han tenido que llamar la atención varias veces para que no se saliese del recorrido porque no puedes pisar fuera del camino para proteger las plantas. Y decía que no hablaba español, pero vamos, que le tocaban en el hombro y no se giraba. Tampoco se quiero giraba, o decir. sea que vamos. Y luego se ha puesto ahí a hacerse fotos como si fuera una diva cuando estaba el mozo explicando todo, que me pareció una situación súper surrealista, pero sobre todo la educación. Por lo visto estaba molesta porque no había tours en inglés, pero bueno, ya te han explicado, el tour es en español, lo tomas o lo dejas, quiero decir. Si quieres ver el jardín, nosotros cuando vamos a sitios que no entendemos, pues respetamos como mínimo, ¿no? No, y como mínimo, pues tienes que ir por el mundo con educación, que es lo mínimo. Sí, muy petarda, me ha puesto de los nervios.
¿Esto qué es? Esto es el calendario. No, no, esto. Una rueda. La parte del dibujito de arriba. Nos da algo. Mira que tenemos aquí. Qué pedazo de florón. Tengo hasta las lumbares me duelen. Venimos del convento, he grabado algo, pero no se podía mucho, creo. También hemos hecho alguna foto. Y estamos ahora, es que son las 3 de la tarde sin comer, hechos polvo, un calor que está pegando. Pero bueno, hemos encontrado aquí un mercadito. Típico mercadito con un montón de distintos puestos, tal. Que a Elena se le habían antojado los tacos. Sí, yo he venido, sí. Ya que hay un sitio que se llama Tacos Hamadi. Y hemos pedido un par de tacos cada uno. Y una cervecita y un poco de agua. A ver si reponemos fuerzas. Sí. Vamos a enseñaros un poquito el mercado, que tiene muy buena pinta. Dile adiós al chaparrito. Bueno, señores, Se acabó. estamos en el aeropuerto. Venimos con bastante tiempo, pero es que estábamos muertos ya. Mucho calor. Yo tengo Ya el habíamos visto estómago todo, así. sí. No, Oaxaca nos ha encantado, la verdad, un sitio muy chulo. Sí. Un montón de arte, calle por todos lados, tenderetes, arte callejero. Grita. Sí, mucho comida oaxaqueña. Y nada, vamos a ver si hay algo. El aeropuerto es chiquitito, a ver si hay algo. Si no, montaje para cerrar el vídeo con música bonita. Y hasta la próxima. Chao.